Dicen por ahí que el miedo no anda en burro y es que con la llegada de Ernestina Godoy empezaron a salir todos paniqueados. María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua, se fue del país. Resulta que ya no está en México casualmente cuando acaban de detener a César Duarte. Recordemos que Maru Campos está involucrada en todo este asunto con la nómina secreta. Bueno, ¿saben quién más también se está pidiendo licencia en estos momentos? Alessandra Rojo de la Vega. Y ni qué decir de Francisco García Cabeza de Vaca, ¿no? Que se fue hace mucho del país, pero ahora el PAN lo está blindando con un cargo político como representante de los panistas en América del Norte. ¿Y a quién representa Cabeza de Vaca? Al único militante que está allá en América del Norte, ¿no? Es decir, a él mismo. Todo esto después de la llegada de Ernestina Godoy. ¿Coincidencia? ¿O simplemente será que están muy asustados? ¿Ustedes qué opinan? De esto vamos a hablar. Además, el mensaje de la derrota de Ricardo Salinas Pliego en una cena con sus empleados. Salinas Pliego se le vio derrotado, triste, preocupado, muy afligido, en lo que pareciera ser, sí, no un mensaje de lanzamiento rumbo al 2030, sino más bien un mensaje de derrota. Y Claudia Sheinbaum hoy dio mensajes importantes para la nación. Yo soy Yasira Handal, comenzamos. A través de sus redes sociales, la gobernadora de Chihuahua presumió muy contenta que estaba de visita, ¿saben en dónde? En el Vaticano. La gobernadora de Chihuahua presumió fotografías y videos en el Vaticano. No solamente pues recorriendo la ciudad, sino que también presumió una experiencia, dijo, profundamente conmovedora en la Plaza de San Pedro, porque escuchó al Papa, tuvo en la audiencia general y además dijo que tuvo el honor y la bendición de saludarlo personalmente y platicarle brevemente sobre Chihuahua. María Eugenia Campos pues compartió, ahí está, miren, los videos y las fotografías con el Papa, justo cuando acaba de ser detenido César Duarte. ¿Por qué María Eugenia Campos está involucrada en todo esto? ¿Quién protege a César Duarte? ¿Y cómo fue que Maru Campos llegó a la gobernatura de Chihuahua con acusaciones y un proceso abierto en su contra por la nómina secreta? ¿Por qué se va del país? Y curiosamente, pues a visitar al Papa, ¿no? Como si María Eugenia Campos quisiera limpiar la imagen, cuando en este momento la gobernadora de Chihuahua tendría que estar en su estado resolviendo, ¿saben qué? El tema del agua. No solamente estoy hablando del tema de los agricultores o de la nueva ley de aguas, no. Se supone que en este momento los gobernadores de Tamaulipas, de Nuevo León, de Coahuila y también de Chihuahua, creo que también el de Durango no, de Chihuahua, se supone que están todos colaborando y trabajando con el gobierno federal para ver la entrega de agua a Estados Unidos. Pero Maru Campos está muy ocupada, ¿no? Ella está ocupadísima porque decidió irse a Europa, al Vaticano, y vamos a ver cuántos días dura ese viajecito, si nada más fue a ver al Papa y regresa a atender los asuntos importantes, o se va a agarrar unos días de vacaciones. ¿Y saben quién más salió a pedir licencia? Nada más y nada menos que la alcaldesa de la Cuauhtémoc en la Ciudad de México, Alessandra Rojo de la Vega. Otra vez pide licencia, no es la primera ni será la última seguramente. La ocasión anterior fue duramente criticada por hacer un viaje que jamás transparentó y ahora pide licencia por motivos personales. Los motivos personales seguramente son las vacaciones, ¿no? Aquí está la información. Alessandra pidió licencia otra vez, por motivos personales. La vez pasada lo hizo para irse a un viaje a Madrid, que por cierto nunca transparentó. El problema no es faltar. El problema es hacerlo en medio de señalamientos de corrupción sin explicar con claridad qué asuntos requieren dejar la alcaldía en plena operación. La ley es clara. Quien encabeza una alcaldía debe de estar presente, responder y rendir cuentas. Cuauhtémoc tiene problemas reales todos los días. Baches, servicios que no funcionan, trámites detenidos y miles de vecinos esperando respuestas. No es un tema personal, es simple responsabilidad pública. Si aceptas un cargo así, tienes que estar, porque si con la alcaldesa presente
Las cosas no avanzan. Imagínense cuando no está. Y ahí está, la licencia pidió licencia que pidió. otra vez, por motivos personales. La vez pasada lo hizo para irse a un viaje a Madrid, que por cierto nunca transparentó. Pues sí, al parecer Alessandra Rojo de la Vega se une a la lista de políticos que están huyendo, o bueno, pidiendo licencia, ¿no? La alcaldesa de la Cuauhtémoc, pues se fue, porque si algo caracteriza su gestión es que está más tiempo fuera que dentro de la alcaldía. Y mientras tanto la Cuauhtémoc sigue con los mismos problemas. Corrupción inmobiliaria, heredada desde Sandra Cuevas, permisos express, obras irregulares, el desorden urbano que ella prometió limpiar y terminó profundizando. Fíjense, la Auditoría de la Ciudad de México observó a la alcaldía más de 140 millones de pesos en contratos sin justificación, asignaciones directas sin fundamento y servicios que no pudieron comprobarse. Todo eso, nada más, durante su primer año de gobierno. ¿Y qué hizo la alcaldesa? Pues irse del país, salir de vacaciones, pedir licencia porque las fiestas navideñas, ¿no? La primera vez jamás explicó a dónde viajó, cuánto costó o con quién pagó. Y ahora vuelve a pedir licencia que por motivos personales, justo cuando llegó Ernestina Godoy a la fiscalía. Justo cuando se reactivaron las carpetas sobre corrupción y desvíos en alcaldías varias. Y justo cuando varios panistas empiezan a buscar refugio fuera de México, pero claro, seguro son vacaciones, ¿no? Vacaciones muy estratégicas de esas que empiezan cuando la justicia empieza a tocar puertas. Porque cuando la 4T les cae en Chihuahua, cuando detienen a César Duarte, cuando Cabeza de Vaca está escondido y cuando empiezan a llegar los citatorios, de pronto la oposición, pues le empiezan a dar como que las ganas de pedir licencia, ¿no? Y el caso de María Eugenia Campos, déjenme decirles que no es un caso menor, No es un caso menor y es importante mencionarlo. Ella anda muy contenta, presumiendo su viaje, presumiendo las fotos. Pero pues qué coincidencia celestial, ¿no? La gobernadora de Chihuahua en el Vaticano, viviendo una experiencia profundamente conmovedora, como ella le dice, mientras en México detienen al exgobernador que sostiene la columna vertebral del caso de la nómina secreta. Un caso en el que ella misma está mencionada. No creo que le haya platicado eso al Papa, ¿no? Digo, cuando menos ojalá se haya confesado. Y ahí te van los datos duros. La Fiscalía de Chihuahua presentó desde el 2020 más de 70 recibos firmados por Maru Campos cuando ella era diputada local. Estos recibos acreditaban pagos mensuales de entre 90 y 120 mil pesos, provenientes directamente de la red de desvíos estructurada por César Duarte. Esos documentos fueron validados por peritos oficiales en 2021. No es un invento, no es una persecución política. ¿Cómo llegó entonces Maru Campos a la gubernatura? Bueno, porque el PAN y el PRI negociaron su candidatura aún cuando la señora tenía el proceso abierto, Y el juez de control que llevaba la causa resolvió sospechosamente rápido que no había elementos, justo después de que el entonces fiscal, impuesto por el PAN, reclasificara los delitos. Eso no fue una exoneración, Nadie dijo que fuera inocente. Los peritos avalaron los recibos, pero hicieron una maniobra política. Y entonces viene la pregunta del millón. ¿Quién protegió a César Duarte durante años? Gobiernos estatales panistas, que dilataron la extradición y las investigaciones y una red política que claramente prefería congelar expedientes para no tocar a Maru ni a otros beneficiarios de la nómina clandestina. ¿Y ahora qué pasa? Cae César Duarte por lavado de dinero, llega Ernestina Godoy a la fiscalía y mágicamente Maru Campos aparece en Roma reflexionando. Pues sí, cuando la justicia por fin se mueve en México, algunos prefieren irse a confesar al Vaticano. Y eso quién sabe si realmente se confesó, porque vaya que María Eugenia Campos tiene una cola bien larga que le pisen, Hay mucho que decir al respecto de todo esto. César Duarte andaba bien contento, andaba bien feliz, ¿y ahora qué? Ya está otra vez en prisión, está en el altiplano. Y todavía hay quienes salen y defienden a los criminales. Fíjense, uno de los mayores defensores de Francisco García Cabeza de Vaca, que hoy también está prófugo de la justicia para sorpresa de nadie, pues es Roberto Gil Suart.
que ahora viene a decirnos que la presidenta Claudia Sheinbaum, dice él, ¿verdad? Que la presidenta Claudia Sheinbaum se queja de que le dicen que México no es más un país democrático, pero presume la farsa judicial. Dice Roberto Gil Suart, acusa de corrupción cuando le brotan los narcopactos, pero tiene a todos los investigados en primera fila. Ahora nos sale que los valores de la patria y de la libertad son monopolio de su mafio partido, ¿sí? Eso lo dice Roberto Gil Suart. ¿Para qué? ¿Para defender a Francisco García Cabeza de Vaca? También Roberto Gil Suart tiene una cola muy larga que le pisen. ¿Y lo hace para qué? Para criticar que en 7 años, dice, Morena aprendió las tácticas del PRI, cuando el PAN con Vicente Fox apenas llevaba 1 año y ya le había copiado todas las mañas a los priistas. Pero regreso al discurso porque nos revela muchas cosas de lo que está pasando. Dice la presidenta que tiene que contestar, estoy parafraseando su discurso, al conservadurismo nacional y extranjero que crea realidades virtuales en las redes sociales. Y cita 6 ejemplos. Dicen que México es un país menos democrático. Le preocupa a la presidenta que digamos que es un país menos democrático, como si no pudiéramos ver la sobrerepresentación en el Congreso y el golpe mortal a la independencia del Poder Judicial. Segundo ejemplo, dicen que somos un gobierno represor, pero como bien dice Ricardo Rafael, en el 15N y en otras hay una intención de inhibir la movilización opositora o la crítica e incluso también estigmatizar a cualquier persona que piensa distinto. Tercera preocupación, dicen que no hay libertad de expresión, pero si nos critican todos los días, señora presidenta, muchas gracias por permitirnos ejercer nuestro derecho a la libre expresión de las ideas. Cuarto ejemplo de estas realidades virtuales que está creando algún titiritero desde los bots, que no se apoya a los jóvenes, nos insiste mucho. No, lo que vieron ustedes del 15N no es una expresión social de conciencia política de los jóvenes, es algo distinto. Los jóvenes están aquí y nosotros lo estamos apoyando. Quinto ejemplo, dicen que los gobiernos de Morena están vinculados al narco y ahí está siempre recurrentemente la referencia a García Luna, pero tenía a la mitad de los que están siendo acusados en primera o tercera fila. El último, dice claramente la presidenta, ahora resulta que patria y libertad son conceptos del conservadurismo. Nos dejó nada más familia, justamente ahora que el PAN se define en patria, familia y libertad, nos recuerda que patria y libertad también es monopolio de la Cuarta Transformación. Afortunadamente nos dejó a la familia. Fíjense, Roberto Gil Suart es uno de los principales operadores políticos de Francisco García Cabeza de Vaca, prófugo, con una orden de aprehensión y boletinado internacional. Nada grita autoridad moral como defender a un gobernador que no puede pisar México sin que lo esposen en migración. Gil Suart acusa a Claudia Sheinbaum de una farsa jurídica, pero se le olvida un pequeñísimo detalle. La fiscalía no fabricó las carpetas de Cabeza de Vaca, las heredó. Las denuncias vienen desde 2020. Incluyen operaciones con recursos de procedencia ilícita, triangulación inmobiliaria, empresas fantasma y presunto desvío del erario de Tamaulipas. Todo eso documentado por la UIF, por la Auditoría Superior del Estado y hasta por autoridades en Estados Unidos. Y tiene el descaro de hablar de narcopactos. ¿De veras? El mismo Roberto Gil, que fue secretario particular de Felipe Calderón, el sexenio con el mayor crecimiento del poder del narco en la historia moderna. El mismo que aparece vinculado en la investigación sobre los contratos del cártel inmobiliario de Benito Juárez, caso por el que ya hay panistas en la cárcel. Dice que Morena aprendió las mañas del PRI en 7 años, caray. Pues qué eficientes, ¿no? Porque el PAN se tardó 6 meses en el gobierno de Fox para empezar a negociar con los mismos grupos de poder, con los mismos empresarios de siempre y meter a sus propios personajes en escándalos de corrupción. Lo que molesta no es la conferencia o el evento de Claudia Sheinbaum, ni la fiscalía ni los valores patrios. Lo que molesta es que por primera vez la justicia está alcanzando a los que antes tenían fuero, a los padrinos y el blindaje mediático. Y claro, que cuando la justicia toca la puerta, los voceros de siempre salen a ladrar. Están muy preocupados.
No es casualidad que todos empiecen a huir. No es ninguna casualidad que uno a uno empiecen a retirarse poquito del país, a guardar poquito silencio, esperando que con las fiestas navideñas a la gente se le olvide y ya miren, arrancar el 2026 como nuevos, ¿no? Vamos a ver cómo les va. Vamos a ver cómo termina todo esto. Ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum les dio un golpe con guante blanco. ¿Por qué Claudia Sheinbaum presumió el reconocimiento del New York Times que la incluyó entre las personas con más estilo del 2025? Claudia Sheinbaum dijo, la ropa que yo uso es hecha por una costurera, tejedoras, esta es ropa bordada, todas tienen tela de cintura, orgullo de la nación. Claudia Sheinbaum no se está vistiendo con ropa carísima de marca de la que tanto extrañan vestía Peña Nieto y toda su familia. No, Claudia Sheinbaum manda hacer su ropa con una costurera y usa los bordados que reconocen a nuestro país a nivel internacional. Esto lo dijo ante una oposición clasista que decía que Claudia Sheinbaum no era digna de portar la banda presidencial porque se vestía mal, porque para algunos Claudia Sheinbaum era incluso fea. La calificaron y la denostaron de maneras muy misóginas durante toda la campaña, incluso cuando llegó a la presidencia, y ahora el New York Times le da un reconocimiento por ser una persona con estilo. ¿Cómo me he visto? Me regalan muchísimos huipiles, bordados, cuando salimos a territorio. Y hay una costurera de ahí de San Pedro Mártir que le mando saludos, que desde hace tiempo me ayuda a hacerme vestidos. Hay otra costurera también de Tlaxcala que me ayudó a hacer el traje del 15 de septiembre. Y Telma, que es una compañera que nos ayuda en presidencia, que me ayuda a seleccionar los huipiles, los bordados. Hace muchísimas cosas en presidencia, hace de todo, Telma. Y entre otras cosas me ayuda a pues seleccionar. Y con esta costurera pues nos hacemos los distintos vestidos. Fíjense bien, años diciendo que Claudia Sheinbaum no sabe vestirse, que no tiene presencia, que no proyecta poder. Y llega el New York Times, uno de los medios más influyentes del mundo, y la mete en su lista de las personas con más estilo del 2025. ¿Y saben por qué? Porque el Times explica que el estilo no es logo, no es marca, no es etiqueta. Es identidad cultural, es coherencia y también un mensaje político. ¿Y por qué están tan enojados? Les arde porque Enrique Peña Nieto necesitaba trajes carísimos de 150,000 pesos y una primera dama envuelta en carísimas firmas europeas, mientras que Sheinbaum aparece en un ranking internacional con ropa hecha por artesanas mexicanas, textiles de telar de cintura y diseños hechos por mujeres. Eso para el New York Times es estilo auténtico y consciente. Para la oposición es pobreza, ¿no? Ahí está la diferencia. Y eso sí es importante. Fíjense, datos duros. Desde el 2023, el sector de la moda artesanal mexicana creció 18% anual según datos del INEGI y la Secretaría de Cultura. Y adivinen quién impulsó ese crecimiento. La visibilidad del trabajo de las creadoras nacionales en eventos oficiales, incluida la propia presidenta. Así que, mientras la oposición quería burlarse de cómo vestía Claudia Sheinbaum, el mundo lo celebró. Y Sheinbaum lo remató con guante blanco. Su ropa la hacen manos mexicanas. La oposición presume Gucci y Claudia Sheinbaum presume al país. Y esto hay que decirlo también, es una pedrada directa para uno que otro morenista integrante de la Cuarta Transformación que le encanta vestir muchos lujos y que les encanta andar presumiendo cosas de marca en lugar de presumir lo verdaderamente importante, las cosas hechas en México, ¿no? ¿Ustedes qué opinan de la vestimenta de Claudia Sheinbaum? Va a salir ahorita Xóchitl Gálvez inmediatamente a decir, es que yo también uso huipil, ¿por qué a mí no me sacaron en el New York Times? Faltaba más, ¿no? Pero viene otro escándalo, un escándalo político. Resulta que el gobernador de San Luis Potosí, que es del Partido Verde,
se le ocurrió la maravillosa idea de hacer una posada con varios legisladores. ¿Saben qué regaló en la posada? Regaló vehículos, camionetas. Y esto debería estar indignando a medio mundo, ¿eh? El problema es que el gobernador en esta rifa pues invitó a todos y una de las ganadoras de una camionetona fue nada más y nada menos que la diputada presidenta del PRI en el Congreso de San Luis Potosí, que salió a agradecerle a Dios, a la vida y al gobernador por ser tan afortunada de ganarse una camioneta en una rifa en San Luis Potosí. ¿De verdad San Luis no tiene más necesidades? ¿Y por eso les alcanza o le alcanza al gobernador para derrochar de esa manera? Regalando camionetonas, porque miren, a mí me da igual, ¿eh? Que si es del Partido Verde y hace alianza con Morena y lo que ustedes quieran. El que se esté pasando de listo con la gente, pues va a ser criticado y va a ser juzgado, sobre todo en las urnas, por las y los mexicanos. Así apareció la diputada Sara Rocha a presumir y agradecer muy contenta ella que se había ganado una camioneta en la rifa del gobernador. Vamos saliendo de una posada que hace cada año el gobernador con los diputados locales. Este año el gobernador rifó varias cosas para los diputados y hoy rifó 2 vehículos y su servidora me gané uno. Le agradezco tanto a Dios, a la vida y al gobernador que tuvo ese detalle para con nosotros. Dios te bendiga, gobernador. Ándale. Vamos saliendo de una posada que hace cada año el gobernador con los diputados locales. Este año el gobernador rifó varias cosas. Dios te bendiga, gobernador. Pues claro, si se llevó un coche, pues cómo no, ¿verdad? Mientras la oposición grita corrupción, derroche, populismo, el que terminó protagonizando el escándalo navideño, yo creo que del año, es el gobernador del Partido Verde, aliado de Morena, sí, pero no impune. O no se impune para quién, pero me parece que para la audiencia aquí no. Resulta que aquí no se trata de colores, ¿eh? Se trata de uso indebido de recursos. Se trata de ética pública y de algo muy básico, sentido común. San Luis Potosí, ahí te van los datos duros, es uno de los estados con mayor rezago en infraestructura social, según el Coneval en 2024. San Luis Potosí tiene a 82,000 personas sin acceso al agua entubada, 45,000 con piso de tierra, y su capital enfrenta un déficit histórico de alumbrado y transporte. ¿Y qué piensa el gobernador que necesita su estado? Camionetas rifadas en una posada, pero eso sí, para los diputados locales. Una joyita sus prioridades, ¿no? Y viene lo mejor. Una de las ganadoras y quien presume el premio, pues es la presidenta del Congreso local del PRI. La misma oposición que cada mañana amanece exigiendo moral pública, instituciones, decencia y cero privilegios. A la hora del premio, pero qué eficiencia para levantar la mano y recoger el vehículo, ¿no? Milagro navideño patrocinado por el Verde. Eso sí es grave, ¿eh? La Auditoría Superior del Estado ya tiene antecedentes de observaciones por eventos gubernamentales sin justificación, y rifar bienes de alto valor puede constituir desvío de recursos si no se acredita el origen del financiamiento. Entonces, no es chisme. Hay materia administrativa y penal para poder revisar este caso. Porque, sí, César Duarte hoy está en prisión. Cabeza de Vaca lo criticamos porque está prófugo. A Maru Campos también le reclamamos porque es gobernadora cuando tendría que estar enfrentando un proceso legal. Pero ¿por qué tendríamos que callarnos con los del Verde o con los de Morena que no están haciendo su chamba? Aquí no hay intocables, ¿eh? Sea del Verde, del PRI, del PAN o de Morena. Si están usando recursos públicos para comprar lealtades, se va a exhibir. Y se va a exigir también que se investigue. Y eso sí que quede bien claro. La gente lo va a castigar en las urnas. ¿O ustedes están de acuerdo en que, miren, nos quedemos calladitos, que no se diga nada y que nadie se entere? Yo no sé, ¿verdad? Yo los estoy leyendo aquí. Pero díganme ustedes,
¿Tiene que haber impunidad para unos y mano dura para otros? Me parece que no. Me parece que no es así. Porque todos, si quieren estar en un cargo público, pues se ven obligados a enfrentarse al escrutinio público. Y bueno, pues resulta que en el caso de César Duarte siguen saliendo más y más escándalos, números y datos. No solamente la implicación de María Eugenia Campos, sino que ahora se da a conocer que ni sumando los escándalos de corrupción, como la estafa maestra, Odebrecht y Segalmex, se alcanzaría la mitad del dinero de lo que desapareció Javier Duarte en Veracruz. Pero eso jamás le fue imputado porque sí, por un lado tenemos a César Duarte, pero también tenemos a otro Duarte, que fue gobernador de Veracruz y que tampoco está pagando las consecuencias de sus actos. Recordemos que le dieron 9 años de prisión nada más. Escuchemos la información. Recordemos que Javier Duarte, si bien él está preso y está sentenciado, nunca llegó a juicio, él se declaró culpable y en uno de estos procedimientos abreviados, como se le reconocen, él aceptó ser culpable de lavado de dinero, de recursos que al parecer fueron ahí desviados del erario local de Veracruz, ¿no? Y que se invirtió en unas propiedades con una red de prestanombres y empresas fantasma. De eso se declaró culpable en su momento Javier Duarte, por eso fue extraditado, de hecho, por Guatemala en el 2017 y se le impuso una sentencia pues reducida de 9 años, porque además la entonces PGR le hizo el favor de quitarle el caso, el tema de delincuencia organizada y ponérselo por un delito menos grave. En el último año de Peña Nieto pasó esto, ¿no? Entonces, hubo algunos casos también a nivel local de Veracruz por temas de corrupción que se han ido atorando ahí en el laberinto que luego se vuelve el sistema judicial, pero digamos que por eso ha estado todo este tiempo en la cárcel Javier Duarte, lo que contrastaba evidentemente pues con el enorme boquete de recursos públicos que fue su administración. Digo, de acuerdo con datos de la Auditoría Superior de la Federación, Julio, pues a la fecha son más de 62 mil millones de pesos de recursos observados por malos manejos, recursos federales que llegaron a Veracruz y que no terminaron y no se gastaron como debería de haber ocurrido, ¿no? Hemos dicho varias veces que ni siquiera sumando todos los grandes escándalos de corrupción, ni del pasado, ni del presente, ni la estafa maestra, Segalmex, Odebrecht y todos esos juntos, llegarías a la mitad de lo que desapareció en el sexenio de Javier Duarte en Veracruz. Pero de eso jamás fue imputado Javier Duarte, incluso pese a que el tesorero de Veracruz, el señor Tarek Abdalá, otro priista que durante un rato fue diputado, se volvió testigo, pues colaborador de la fiscalía, recibió uno de estos criterios de oportunidad y él en declaraciones que de él desde 2018 está ahí asentado, ¿no? Que en efecto Javier Duarte institucionalizó esta manera de manejar mal los recursos públicos federales bajo el argumento de que Veracruz tenía necesidades prioritarias que atender. Javier. Chulada, ¿no? La información. Y sobre todo las joyitas que trae la oposición en un lado. ¿Por qué? Porque la oposición hoy dice que Claudia Sheinbaum y los criminales y los narcopolíticos y los narcopactos, ¿no? Que los tenía sentados ahí en el Zócalo en primera fila. Eso es lo que dice Roberto Gil Suárez. Pero hoy, a estas alturas, siguen cayendo los prianistas implicados en hechos gravísimos. Y es que el problema no es que se acuse, porque no nos tiembla la mano para lanzar las acusaciones cuando hay pruebas, evidencias y denuncias consistentes. El problema es quién lo hace y con qué cara y cuál es la finalidad. Porque aquí viene la parte que la oposición jamás menciona, porque eso sí les da urticaria, ¿no? El caso de Javier Duarte. El mayor saqueo documentado en la historia moderna del país y aún así, el más protegido por el viejo régimen. Fíjense, para dimensionarlo, 62 mil millones de pesos observados por la Auditoría Superior de la Federación. Es más del doble del presupuesto anual de estados completos, como Colima o Tlaxcala. Es más de la mitad del presupuesto federal para becas universitarias. Y aún así, ¿qué recibió Duarte? 9 años de prisión, que ni siquiera obtuvo por un juicio, ¿eh? Se declaró culpable y la PGR de Peña Nieto, es así, la verdadera fábrica de la impunidad, le quitó el delito de delincuencia organizada para que pudiera acceder a un castigo menor. Un regalazo judicial en toda la extensión de la palabra.
¿Y qué le queda a la oposición? ¿Dónde está Lito Moreno para hablarnos de estos casos? Nada, miren. Igual que de César Duarte. La oposición llora persecución política. Y luego con Javier Duarte, el hombre que dejó a Veracruz con más pobreza, con más deuda, con más fosas clandestinas que nunca. Ahí sí, miren, silencio absoluto. Cuando les conviene es persecución política y cuando no, miren, mejor ni tocan el tema. No se meten en broncas, ¿no? Ni Maru Campos, ni el PAN, ni el PRI, ni siquiera se atreven a simular indignación. A ese Duarte jamás le tocaron un solo peso de su verdadero desfalco. Y para acabarla, los expedientes locales en Veracruz, los que sí podían fincarle responsabilidades por el saqueo completo, llevan 8 años atorados en tribunales que todavía responden a operadores del antiguo PRI. Ese es el tamaño del pacto de impunidad que dejó el viejo régimen. La oposición quiere convencer ahora al país de que Ernestina Godoy es la fiscal carnala, pero el único que tuvo fiscales carnales, jueces carnales, PGR carnala, fue el PRI de Enrique Peña Nieto. Tan carnales que blindaron al autor del saqueo más grande del siglo, sí, del siglo. Se la pasan diciendo es que Segalmex es más grande que la estafa maestra. Platíquenos de Javier Duarte, ¿no? Porque cuando menos de Segalmex se regresó el dinero y hay funcionarios públicos detenidos, más de 20 de funcionarios públicos detenidos por el caso Segalmex. Las empresas regresaron el dinero. Pero de Javier Duarte, ¿qué? ¿Se van a quedar callados? Un Duarte está cayendo, el otro sigue protegido por un sistema que no se ha terminado de desmantelar. Eso nos queda clarísimo. Entonces, ¿con qué cara esta oposición nos va a venir a hablar y nos va a venir a dar lecciones de justicia política? Cuando ni siquiera tienen líderes ni morales, ni políticos, ni proyecto, ni nada. Son una vergüenza para la nación. Y la líder que tenían, ya ni siquiera la invitan a los programas, los comentócratas. Estoy hablando nada más y nada menos que de Anabel Hernández. ¿Por qué? Pues porque ya le cayeron las demandas a Anabel Hernández por difamación, por andar publicando libros de chismes y haciéndolos pasar como investigaciones periodísticas. Recordemos que recientemente acaba de perder Anabel Hernández y su casa editorial una demanda por difamación. Y vienen otras tantas encima. Una de ellas es la de Pati Navidad, que ahora va con todo en contra de Anabel Hernández y le va a pedir la reparación por daño moral, además de una disculpa pública. Esto explicaría por qué ya nadie invita a Anabel Hernández, porque ya no la replican, y pues la única que les abre el espacio es Carmen Aristegui, y eso de vez en cuando, ¿no? Obviamente, no solo que no me importa que los reconozca ella, sino ya la ley, porque ella se ha ahora sí ha dedicado a decir que no, pero no tiene ni una sola prueba. Entonces la ley divina ya está, el juicio moral lo gané, pero ahorita falta que gane el juicio en la ley del hombre. La demanda está puesta para ella, para la editorial, y yo espero que este 2026 ya haya una resolución, obviamente a mi favor, porque contra la verdad nada, y la verdad me asiste. Nada por daño moral, y creo que en el daño moral también va lo económico, pues lo lamento si así tiene que ser, pero los errores se pagan y a ella le van a salir muy caros por no investigar y por no tener cuidado ni ser responsable en lo que escribe. Obviamente, no solo que no me importa que los reconozca ella, sino ya... Pues sí, va a tener que hacerse responsable por lo que escribe, fue lo que dijo Pati Navidad en su momento, y valdría la pena recordar en este momento también lo que decía Claudia Sheinbaum, la valoración que hacía en su momento Claudia Sheinbaum sobre Anabel Hernández. Ella pues ha establecido una forma de periodismo, pues que no es periodismo, es ficción. Entonces, no es creíble para el pueblo de México. Ella perdió credibilidad hace mucho tiempo. Esa es la valoración que hacía la presidenta Claudia Sheinbaum sobre Anabel Hernández. Y es que el caso de esta señora ya cayó en fase de derrumbe acelerado. No estamos hablando de percepción. Sus propios aliados mediáticos la están dejando sola porque hoy representa un riesgo legal
económico y reputacional para cualquiera que la siga invitando. Miren, para empezar, perdió formalmente la demanda por difamación interpuesta por el empresario José Kamel Nasif, confirmada por juzgado y ratificada en apelación, que tampoco era un angelito, pero la perdió, ¿no? El tribunal determinó que Anabel no pudo probar ninguno de los hechos que afirmó en su libro y que presentó como una investigación periodística. Eso ya quedó asentado. Es una sentencia pública. Ahora, la editorial también resultó responsable por negligencia en el proceso de verificación, lo que abre la puerta a que cualquier afectado pueda demandarlos directamente. Las editoriales incluso hoy la están viendo como un pasivo, no como un activo. Y ahora viene Pati Navidad, con una demanda que no es menor, daño moral, reparación económica y disculpa pública, amparada en la misma sentencia previa que estableció que Anabel no verifica sus acusaciones. En otras palabras, Pati Navidad en este momento llega con ventaja jurídica. Y aquí está lo más fuerte, Los programas que antes la utilizaban como una vocera anti-4T, pues ya la bajaron del barco. ¿Por qué? Porque si una periodista presume tener fuentes indestructibles, pierde casos por difamación, pues imagínate, el costo para un comentócrata que le dé espacio y termine embarrado en un pleito millonario. Hoy Anabel solamente aparece donde podríamos decir que no hay estándares editoriales, o donde ya están hundidos, entonces no importa embarrarse más. Y aún así aparece, pero poquito. La narrativa no se cayó, la desmintió un juez. Y ese es el verdadero problema. El verdadero problema es que ya la oposición no solamente no tiene líderes políticos, sino que ahora tampoco tienen quien los ayude a amplificar sus narrativas. Ahora resulta que la oposición ya no tiene quien les eche la mano para difundir noticias falsas y mentira y reforzar, sobre todo, esta narrativa que tienen sobre el narcorrégimen. Ese es el verdadero problema. Buenos días a todos, aquí los estoy leyendo, muchísimas gracias. Abrazote, Laida, Eleuterio, Gilberto, Venus, Guillermo, Arturo, a todos los que van llegando, vayan dejándome sus mensajes, sus comentarios y desde dónde nos están viendo. Y vamos a seguir porque hay pleito legislativo. El coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, prácticamente mandó a la goma al Partido del Trabajo por no votar a favor de la reforma de aranceles. ¿Esto representará una ruptura o qué está pasando? Escuchemos el mensaje de Ricardo Monreal y pues hay que interpretar qué está pasando en realidad con todo esto o por qué el PT no la quiso votar a favor. Esta reforma de aranceles, ¿cómo beneficia a México y por qué se acaba de aprobar? Quiero decirles a Morena y al Verde que estamos en el camino correcto. Quiero decirles que lo hacemos convencidos, totalmente convencidos por apoyar a esta gran presidenta que nos apoyó a nosotros en el momento electoral. Quizás sin ella no estaríamos aquí ocupando esa curul. A ella nos debemos la mayoría de los que estamos aquí sentados, incluyendo el de la voz, y eso yo no lo desconozco. Por eso hice un ofrecimiento en la campaña y dije, hasta lo firmé, todas las iniciativas que me envíe la presidenta las voy a aprobar. Todas las iniciativas que me envíe la presidenta las voy a votar en favor. Lo único que estoy haciendo es ser congruente con mi posición y con mi compromiso con los electores. Porque dije, si ustedes me votan, yo voy a apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum. Y así lo estoy haciendo. Pues sí. Al parecer se desató una especie de pleito interno porque el Partido Verde decidió no acompañar esta iniciativa. Fíjense cómo cambian las cosas, ¿no? Ricardo Monreal en su momento estaba muy enojado, estaba muy ofendido porque él quería ser candidato presidencial. Recordemos que sí le tiraron bastante intenso a Claudia Sheinbaum en su momento y así que ustedes digan, uy, ¿cuánto apoyaron a la presidenta en su campaña? Pues no.
El que sí apoyó codo a codo a Claudia Sheinbaum, hay que decirlo y hay que reconocerlo, pues fue Gerardo Fernández Noroña. Bueno, pues ahora parece que el más comprometido con la causa de la presidenta Claudia Sheinbaum es Ricardo Monreal y también, hay que decirlo, Marcelo Ebrard, que ha estado al pie del cañón ayudándole a la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero ¿qué es lo que en realidad está pasando? Fíjense bien, no es necesariamente una ruptura, es un acomodo de fuerzas. El PT quiso jugar a ser la izquierda más pura votando en contra, pero se les olvidó un pequeñito detalle. La reforma de aranceles no es un capricho, es parte del rediseño del modelo industrial que México necesita para la renegociación del TEMEC. ¿Por qué Monreal reaccionó así? Bueno, porque el PT intentó mandar un mensaje político y terminó mandando un mensaje equivocado justo cuando México necesita unidad legislativa para blindarse frente a Trump y frente al dumping asiático. ¿Qué es lo que contiene realmente la reforma de aranceles? ¿Qué es lo que nos importa, no? Ahí te van los datos duros. Aranceles diferenciados del 35% para países sin tratado comercial, incluyendo China y Brasil. Una medida temporal para evitar que México se convierta en el puerto de triangulación de mercancías chinas hacia Estados Unidos. Protege los automotrices, las acereras, los textiles y los electrodomésticos, que son sectores que emplean a 4.5 millones de trabajadores formales. Esta iniciativa le da a México poder negociador antes de la revisión del TEMEC, porque Estados Unidos lleva meses presionando a México por la saturación de importaciones baratas que violan reglas de origen. Es decir, la reforma impide que Trump nos acuse de una competencia desleal y le cierra la puerta a los aranceles unilaterales del 25 al 35% que Estados Unidos ya ha insinuado que podría aplicar. Entonces, ¿por qué el PT votó en contra? Bueno, pues están cuidando su narrativa interna. Quieren ser el partido que defiende a los pequeños importadores, pero lo que realmente hicieron fue pegarle a la estrategia industrial de México. Por eso Monreal pues les tuvo que jalar las orejas públicamente. ¿Hay una ruptura? No. Lo que hay es un mensaje claro. En esta legislatura no hay margen para partidos que quieran jugar a la rebeldía o que quieran jugar al protagonismo, mientras México está renegociando el acuerdo comercial más importante de su historia. Aquí sí hay que decirlo, Morena y el Verde cerraron filas y el PT va a tener que decidir si quiere ser parte del bloque de la Cuarta Transformación o la nota de color en las votaciones importantes. ¿Ustedes qué dicen? Porque una cosa sí dijo Ricardo Monreal, muy seguro, y la verdad es que ahí sí toca darle la razón. La gente no votó por Monreal porque sea Monreal. La gente no votó por legisladores del Partido Verde por ser del Partido Verde. La gente votó porque Claudia Sheinbaum era la candidata, porque la gente quería que se aprobaran las reformas, las iniciativas que traía Claudia Sheinbaum como proyecto de nación. ¿O me equivoco? Saludos a Roberto Galván, un abrazote, Roberto, que nos manda acá $20. Por acá alguien más también me mandó un superchat o algo así, pero ya se me perdió. ¡Qué chulada! ¡Cuántos comentarios! Muchísimas gracias. Saludos hasta Tijuana. Marco, un abrazote también, 50 pesotes. Muchísimas gracias, se los agradezco infinitamente y a todos sus comentarios de veras que también son muy, pero muy valiosos. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme en esta transmisión y vamos a seguirle. Vamos a seguirle. Porque ahora tenemos que hablar de otra situación. Resulta que María Corina Machado fue sacada de Venezuela por Estados Unidos. Armando Guzmán informó desde Washington que María Machado sí salió de Venezuela escoltada por autoridades de Estados Unidos rumbo a Noruega, donde recibiría el Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, el Premio Nobel fue recibido por su hija. Esta es la información hasta el momento. María Corina Machado salió de Venezuela esta noche, Pepe, escoltada por los Estados Unidos. Fue sacada subrepticiamente de Venezuela y está en camino a Noruega, en donde el día 10, mañana, deberá recibir el Premio Nobel de la Paz. Estados Unidos se ha comprometido a que llegue a tiempo, sana y salva, a recibir este homenaje y este premio tan importante para ella y para todo el mundo. Entonces, podría estar relacionado con el vuelo o el sobrevuelo de los aviones F-16 sobre el espacio aéreo venezolano, que sigue para al menos
para toda la aviación comercial, cerrado mientras continúen todas las operaciones militares en esa zona. Pero María Corina Machado, de que había dudas, serias dudas, acerca de si podría salir o no de Venezuela, porque ha estado escondida durante un tiempo, ha estado oculta, no lo había visto el gobierno. Quería echarle las manos encima y meterle en alguna cárcel, en algún lugar en el que no podía salir, no podía asistir a recibir el premio. Estados Unidos finalmente hizo posible que esto ocurriera esta misma noche. Esa es la información que se tiene. A nosotros nos importa lo que pasa en Venezuela. ¿Por qué? Porque la oposición mexicana están muy esperanzados en que sea eso algo que pueda ocurrir también en México. Están muy esperanzados de tomar como ejemplo lo que ocurre hoy en Venezuela para que Estados Unidos abrace de la misma forma a México. Lo que está pasando con María Corina Machado es mucho más grave que un simple traslado humanitario. Que Estados Unidos la saque de Venezuela escoltada rumbo a Noruega no es un operativo discreto, es un mensaje geopolítico directo a Maduro y también a toda la derecha latinoamericana que ya estaba fantaseando con usar su figura como ejemplo de persecución para atacar a gobiernos progresistas, incluyendo el gobierno de Maduro, incluyendo también, por supuesto, a México. ¿Qué significa su salida? Su salida significaría de comprobarse que Washington la trata abiertamente como una figura política protegida, no como una perseguida común. Y esto implica que Estados Unidos esté dispuesto a elevar la presión diplomática sobre Maduro justo antes de las negociaciones de sanciones del 2026. La oposición venezolana otra vez se queda así como perdida, ¿no? Porque Machado es un símbolo. Es la figura, la candidata que no pudieron registrar y ahora, pues ni siquiera recibe ella el Nobel, lo recibe su hija. Símbolo perfecto de que la oposición venezolana solamente se sostiene en el extranjero. Para la narrativa anti-México de la derecha mexicana, esto es un problema. Porque ya estaban comparando a Claudia Sheinbaum con Nicolás Maduro y ahora resulta que Estados Unidos interviene directamente en Venezuela, pero no interviene en México porque no existe esa supuesta dictadura de la que tanto hablan. Si México fuera un Venezuela, el Venezuela que inventan, ya estaría pidiendo que también se llevaran escoltado a algún opositor mexicano. Pero es que ¿a quién? ¿A quién se llevaría rescatado el gobierno estadounidense? ¿A Alito Moreno? ¿A Cabeza de Vaca? ¿Xochitl Gálvez? ¿A quién? Hoy no hay un liderazgo, no hay una causa, no hay una narrativa. Machado sale del país, todavía les digo, está por comprobarse. Pero el régimen venezolano parece que más bien se está fortaleciendo. Y esa es la lectura incómoda, Cuando la líder opositora tiene que salir del país escoltada y ni siquiera puede recibir su propio premio, lo que se ve no es una victoria. Lo que vemos abiertamente es el debilitamiento total de la oposición. María Corina, si salió, no salió para ganar fuerza. Salió porque no le dejaron hacer política ni adentro ni afuera. Y mientras la derecha mexicana sigue usando a Venezuela como su cuento de terror, la realidad es que aquí en México las instituciones sí funcionan. Hay elecciones, hay transición democrática y la presidenta tiene 70% de aprobación. Entonces, no, Venezuela no es un espejo de lo que pasa en México. Venezuela no lo es. Y el líder que la oposición quiere rescatar para que justificar, ¿no?, una persecución política, pues es Ricardo Salinas Pliego. Ricardo Salinas Pliego, que en su cena navideña con todos sus empleados, compartió un mensaje, pues como dándoles ánimos rumbo al 2030, pero lo que Salinas Pliego dijo y su rostro desencajado, en realidad muestra que lo que dio fue el mensaje de la derrota. Y les digo que no se puede avanzar de rodillas. No nos damos a postra. Por supuesto que no. Y menos ante la calaña de personajes que están en el poder. Mucho menos. Nos vamos a mantener firmes en las convicciones
Actitud, esfuerzo, trabajo duro, alinear la tropa. Somos gente de trabajo y el trabajo dignifica. Aquí no le regalaron nada a nadie. Nadie es recipiente de una dádiva, nadie es recipiente de una caridad. Aquí todo el mundo trabaja y son dignos recipientes del producto de su esfuerzo. Es muy importante eso, porque nos pone en otro plano moral. Ellos son beneficiarios del despojo. Nosotros no. Nosotros no despojamos a nadie. Nunca. Todo nuestro intercambio es voluntario. Siempre. El intercambio de ellos es a fuerzas. Con la fuerza bruta del más. No. Entonces esto de que el trabajo nos dignifica es muy importante. Y como dijo el gordo Churchill, el éxito nunca es final, pero el fracaso nunca es fatal. Lo que cuenta es el coraje para continuar. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a continuar, que valga la pena nuestro pasaje por esta vida, y vamos por todo. ¿Y qué creen? Aquí estamos y aquí seguiremos. Qué curioso, Yo, perdón, pero no sé si me escucharon ahí de fondo, pero no me podía aguantar la risa. Y es que Salinas Pliego diciendo, nosotros no despojamos a nadie. Bueno, y a la gente, a los clientes de Electra, ¿no los despojan cuando no pagan a tiempo? Dice, nosotros somos producto del esfuerzo del trabajo duro. ¿Cuál? ¿El de estar heredando empresas y negocios? No despojamos a nadie, dice Ricardo Salinas Pliego, pero entonces ¿cómo se hizo de ADN 40? ¿Llevando hombres armados para apropiarse del canal? Es que, de veras, Perdón, yo sé que mi risa no encaja con el rostro de Salinas Pliego, pero es de risa el mensaje de Salinas Pliego. Ese es un mensaje como si fuera victorioso, no sé qué quería pretender él, pero parece que está en un funeral, Parece que está en un funeral y deja tú. Parece que Salinas Pliego está dando el mensaje de la derrota anticipada. ¿Por qué? Bueno, pues porque dice, la victoria es buena, pero si perdemos también como quiera, no pasa nada. ¿De verdad? ¿Será que Ricardo Salinas Pliego se está rindiendo antes de perder? Está bien interesante esto, Muy interesante. ¿Por qué? Porque resulta que lo que escuchamos de Salinas Pliego no es un mensaje motivacional para su tropa rumbo al 2030. Es el discurso clásico de alguien que ya se asumió como víctima para justificar que no va a ganar nada. Porque mientras Ricardo Salinas Pliego habla de no arrodillarse, la realidad es que lleva meses arrodillado ante los tribunales, ante el SAT, ante la Corte y ante la ley que ahora sí se está aplicando, aunque a Salinas Pliego no le guste. Y lo más fuerte es que sus propias palabras lo delatan. Salinas Pliego dice que nadie en sus empresas recibe dádivas. Qué curioso, ¿no? Qué curioso, porque resulta que los únicos que recibieron dádivas en este país, pues fueron él y su imperio. Hablemos del Fobaproa, el rescate más caro en la historia moderna de México. El préstamo de Raúl Salinas de Gortari. 29 millones de dólares amigablemente otorgados porque nunca los pagó. Concesiones y rescates millonarios hechos por gobiernos del PRI y del PAN. Entonces, si eso no son dádivas, entonces, ¿qué son? ¿Flores? Ricardo Salinas Pliego, además, se autonombra como víctima del despojo. Pero la realidad es que al que le cayó la auditoría fue a él, no a la gente que paga impuestos. Al que le encontraron 74,000 millones pendientes fue a él. Y al que ya no le renovaron contratos con el gobierno por conflicto de interés, pues fue a él. Al que le tumbaron el negocio de las remesas fue a él también. El despojo del que habla es simplemente pagar lo que debe, no ser abusivo con los consumidores. Simplemente es hacer las cosas bien. Ahora, habla Salinas Pliego
de mantenerse firmes porque no tiene otra estrategia. Su única defensa política hoy es inflar a un movimiento libertario que francamente está más improvisado que nada y no termina de cuajar ni en redes sociales. Y lo peor, ni en la oposición lo toman en serio porque saben que sus pleitos con el SAT lo empiezan a hacer ya inviable políticamente. Ahora, el gesto derrotado de Salinas Pliego lo dice todo. Porque mientras él intenta dar un discurso épico, sus propios voceros ya están en luto, ventaneando, atacando a la 4T, Azucena Oresti diciendo que Sheinbaum pierde popularidad, Loret de Mola tratando de rearmar la narrativa porque se desplomó su discurso. Todos en modo desesperación, justo después del Zócalo reventado y de los récords en seguridad y empleo que presentó el gobierno esta semana. Y la clave de todo esto. Si este fuera un Ricardo Salinas Pliego confiado, listo para competir, no estaría apelando al sentimiento de víctima, ni repitiendo que el fracaso nunca es fatal. Porque quien se siente ganador no habla de fracaso. Pero el que lo siente cerca, ese sí empieza a dar el mensaje de ánimos a la gente como de que, oigan, vamos a perder, pero váyanse preparando. Este claramente es el mensaje de la derrota de Salinas Pliego. Acaba de vender su equipo de fútbol y eso habrá que ver, ¿no? Si se puede, porque el SAT podría embargarle varias de sus propiedades o empresas. Está vendiendo sus cosas Salinas Pliego, cambiándole el nombre a las empresas también para poder salir avante y que no se queden ceros. Pero ¿cuál es el miedo, no? Si es tan buen empresario como dice, pues puede salir otra vez desde abajo. Dice que él era pobre antes. ¿Qué miedo le tiene a ser pobre otra vez y empezar a construir su imperio desde cero, no? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál sería el problema de todo esto? ¿Qué les ha quedado? Pues nada. Lo único que le ha quedado a la oposición, pues es una campaña de desinformación que la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó como una campaña de mala fe. ¿Por qué? Porque siguen duro y dale con el tema de la reforma de ley de aguas. Desinformando, diciendo que te van a quitar tu agua, que el gobierno de México te está perjudicando, que pobrecitos de los campesinos. Y Claudia Sheinbaum ya les contestó otra vez. Y la nueva ley general. De mucha desinformación en las redes sociales. No hay desinformación, hay mala fe en mucha gente. Así es. Que pone noticias falsas y que a veces pues no nos alcanza el detector de mentiras para poder desmentir todas estas noticias falsas. Entonces, a ver, número uno, la ley de aguas es benéfica para la nación. No afecta a la propiedad privada, porque además el agua es un recurso de la nación desde la Constitución de 1917 y se puede concesionar a partir de ciertas características de la nueva Ley Nacional de Aguas. Desde antes lo establece la Constitución, lo que era la Ley de Aguas Nacionales y la nueva Ley General y la nueva Ley de Aguas Nacionales. O sea, eso no tiene problema. No hay problema para todos los agricultores que tienen pozos en sus parcelas. Al revés, se va a facilitar para que puedan regularizarse y que puedan, cuando se cede el predio o se vende, pues que pueda ser de manera muy expedita la aplicación de esta concesión al nuevo propietario. No tiene nada en contra de las concesiones actuales. Lo que sí tiene es que ya no se puede vender el agua de uso agrícola a terceros. Eso ya no se puede. ¿Qué significa eso? Había distritos de riego en el país que recibían agua, no pagaban por el agua concesionada y se la vendían a los municipios. Entonces, eso ya no se puede. El agua que no usas la tienes que regresar a la Conagua y la Conagua se la concesiona directo al municipio. ¿Por qué es esto? Porque no tiene por qué un tercero hacerse rico a costa del consumo de agua de un municipio, de la gente.
no pagas el agua y luego tú la vendes. Pues eso no estaba bien. ¿Qué otras cosas? Quien tiene mucha agua acaparada y no la usa, y eso además ya de manera voluntaria se ha regresado muchísima agua, pues se le pide que regrese el agua que tiene concesionada, que no está usando, para que esa agua se pueda ir a un municipio, a un poblado, para poder garantizar el consumo humano del agua. Entonces, es benéfica para todas y para todos la Ley Nacional de Agua. Y pasa de ser una mercancía, el agua, a convertirse o a recuperar su garantía de derecho. De derecho humano. Lo que Claudia Sheinbaum dice no es una opinión. Está describiendo exactamente lo que pasa en el país. Porque la oposición no solamente está desinformando, sino que están empezando a mentir con premeditación, con ventaja y con una gran desesperación. Ahí te van los datos duros. El dato que más les duele. La ley no toca ni una sola concesión vigente, ni una. Las concesiones legales van a seguir iguales. Los pozos siguen iguales, los agricultores siguen iguales. ¿Quiénes son los que sí están molestos? Los caciques del agua. Esos que llevaban décadas lucrando sin pagar un peso y revendiendo el agua como si fuera de ellos. No son campesinos, Terminan siendo intermediarios millonarios disfrazados de campesinos. El negocio que se les acabó. Y por eso lloran. Lo que realmente hoy prohíbe la ley, y por eso están rabiosos, es esto. Distritos de riego que recibían agua gratis y luego la vendían. Que no pagaban derechos porque era de uso agrícola. Y luego la revendían a municipios o a constructoras a precio de oro y hacían el negociazo de su vida. Ese fraude está documentado desde los años 90 por Conagua. Pero eso sí, ningún gobierno se atrevió a tocar los caciques porque eran del PRI y del PAN. Y además financiaban las campañas en varios estados. Los que hoy están llorando son los que vendían el agua, los que vendían la lluvia. Y ahora resulta que los mismos que dejaron sequías artificiales en Sonora, en Chihuahua y en Guanajuato, ¿defienden al campesino? Ahí te van unos ejemplos. El 5% de los usuarios agrícolas controlan más del 50% del agua concesionada. Hay productores con más de 3,000 hectáreas que aparecieron en protestas fingiendo ser pequeños campesinos. Varios de los líderes de estas protestas incluso tienen vínculos documentados con partidos de oposición y con constructoras. Entonces, campesinos, así que digas tú qué campesinos, pues no son. Ahora, ahí te va el principio jurídico que desmonta toda la mentira. Para empezar, el agua no es privada, y eso no lo inventó Morena. Lo dice la Constitución desde 1917, chécate el artículo 27. La oposición está literalmente diciendo que les van a quitar algo que en realidad nunca ha sido suyo. Es como si yo digo que el cielo es mío y que me lo van a expropiar. Pues es absurdo. ¿Por qué ahora hay tantas campañas de pánico? Porque por primera vez va a haber un padrón nacional de concesiones. Se van a transparentar los grandes acaparadores. Se va a frenar la venta ilegal. Y los municipios ya no van a depender de pipas privadas que lucraban con la necesidad. Queda clarísimo que eso a los caciques no les conviene. Por eso la campaña no es desinformación, es mala fe organizada y bien financiada. Y el dato final, que los deja sin narrativa. Mientras lloran diciendo que nos van a quitar el agua, la Conagua acaba de confirmar que el 78% del agua concesionada en México está subutilizada o mal reportada. Y la nueva ley permite regularizar a los productores, agilizar los trámites y dar una certidumbre jurídica. Entonces sí, la ley beneficia al campesino, pero perjudica gravemente al cacique y deja frustrada a la oposición. Por eso le tienen pánico, aunque podrían sacar ventaja de ahí porque en una de esas consiguen que los caciques les financien las campañas, ¿no? Ya que vienen las intermedias. A ver si ponen sus esperanzas ahora en los gobiernos y en los diputados y en los senadores y presidencias municipales del PRIAN. Vamos a ver, ¿no? Porque dicen que toda la gente está descontenta con Claudia Sheinbaum, pero tiene un 70% de aprobación.
que nadie quiere a Claudia Sheinbaum, que es una mala presidenta, pero es reconocida a nivel internacional. Vamos a ver en qué termina todo esto. Noticiosos, déjenme sus opiniones, sus comentarios. Muchísimas gracias por estar aquí, los estoy leyendo. Saludos, Ángel, por ayudarme con la moderación como siempre. Yo soy Yasira Handal, suscríbete, dale like y activa la campanita para llegar a más personas. Y te espero en un ratito, como siempre lo hacemos, con más información. Bye bye.